promoción, entonces, bueno, oye Luisa, si quieres empezar tú, sin problema. Yo me da igual, yo encantada de empezar. Luisa, cuéntanos por favor tu extensa trayectoria, hitos principales, esos momentos estelares, cuéntanos sobre tu trayectoria. Claro que sí, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Me hace una ilusión grandísima estar aquí, haber reconectado con colegas de la primera promoción. ¡Ay, qué ilusión más grande! Gracias por haber venido, ver a Enrique otra vez. Gracias a los chicos del máster. Yo es que les estoy dando clase ahora, todavía no os he puesto el trabajo también, como para no venir. Y compartir el ratito y compartir aprendizajes, porque de verdad que creo que somos un resultado de nuestro esfuerzo, de nuestras circunstancias y siempre de un poquito de suerte. Estoy convencida que aquí no hay nadie más listo que nadie, así en términos generales. Vamos dando pasitos que nos van llevando y de pronto dices, oye, pues mira, ni tan mal, ¿no? Yo estudié Derecho porque no sabía muy bien qué estudiar, la verdad, y luego estudié Psicología y luego hice este máster y luego hablamos de lo que me ha aportado. Pero con esto descubrí una profesión de la que yo no sabía que existía, que es el tema de recursos humanos, y he descubierto mi lugar en el mundo. A mí me divierte muchísimo mi profesión, disfruto mucho con ella, en términos generales. Hay días que nadie disfruta de lo que hace, ¿no? Yo empecé de una manera así accidental en el mundo de la consultoría, luego entré a trabajar en Amena, que en aquel momento arrancaba como tercer operador de telefonía móvil en España. Fue una experiencia fantástica porque era casi como una startup, con una infraestructura potente detrás, pero fue una forma de ver un poco de todo, en un rol muy generalista. Y luego aterricé en una compañía maravillosa que se llama Honeywell, que es un conglomerado industrial, muy diversificado, que se parece mucho a General Electric, que en nuestro tiempo era una compañía muy referente, icónica. Ahora, General Electric, ¿alguien? ¿Nadie? No, pues no sé. Ahí sigue, pero es verdad que en nuestro tiempo era como... Jack Welch, todo eso fue una escuela brutal. Absoluta. Y estuve con ellos... En nuestro tiempo no había Google todavía. No, claro. Y estuve ahí 14 años, que si alguien me hubiera dicho cuando yo entré, vas a estar en esta compañía 14 años, yo hubiera dicho, vamos, estáis todos locos, ¿cómo se puede estar en una compañía 14 años? Bueno, pues tuve la grandísima suerte de que por la dimensión y el volumen de la compañía me dieron la oportunidad de ir creciendo y hacer muchas cosas distintas. En esos 14 años hice roles muy diferentes, que son los que creo que a mí me han formado como profesional. Un tipo de trayectoria en la que fui adquiriendo mayor responsabilidad casi siempre a base de ir cambiando de negocio y viendo negocios distintos con dinámicas diferentes, de producto, de proyecto, mezcla, negocios de software, y luego con scope geográficos más extensos. Yo he hecho carrera internacional sin moverme de Madrid. Y fue por elección, no sé si buena, mala, regular. Yo al poquito de empezar en Honeywell me casé y tuve a mis niños con 2 años de diferencia, y para mí era muy importante tener esa base bien estructurada, tener mi base de operaciones bien anclada en Madrid. Yo aquí tengo mi familia, toda mi red de soporte, y para mí la mejor elección en ese momento fue, bueno, pues yo me monto en un avión, me voy para allá, me voy para acá, pero dejo a mi familia establecida. Y tuve la oportunidad de ir creciendo y de ir viendo mundo y de entender cómo se hacen negocios y cómo se hacen recursos humanos en distintas partes del mundo. Pero después de 14 años, mis hijos ya tenían unas edades en las que ya las conversaciones de vas otra vez, mamá, empezaban a ser un poquito complicadas. Eso se llama chantaje emocional. Pero en toda regla, vamos. O sea, yo he hecho todas las estrategias. O sea, yo me he ido por la puerta de la cocina teniendo la maleta fuera, o sea, en plan rollo delincuente. Sí, porque es que era muy triste. O sea, tienes una edad cuando son muy chiquititos que tú te vas y te vas con el corazón partido, como Alejandro Sanz, ahí como... Pero la verdad es que ellos sales por la puerta y a los 2 minutos se han olvidado. O sea, tienen a su... Mi marido no viajaba, su chica, su cuidadora, no sé qué. Pero luego ya llega una edad, la de los lloros, las de mami, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no te vayas, mamá. Y llegó un punto en el que ya no lloraban, pero ya se cabreaban, que fue el peor. O sea, ya me pedían como explicaciones.
y además como que te vas el domingo, pero en tu empresa no entienden que un domingo es fin de semana. Yo volaba porque volaba a China y tenía que estar allí en una reunión. Bueno, la conclusión de todo esto es que después de 14 años en una compañía, que para mí ha sido una bendición, necesitaba dos cosas. Una, cambiar de sector. El sector industrial es una escuela extraordinaria, Pasturete. Es un tipo de sector donde casi siempre la labor de recursos humanos pegada a negocio tiene que ver con optimizar, tiene que ver con reestructurar, y me apetecía ver otra cosa, y luego necesitaba reducir el número de viajes. Yo cuando dejé Honeywell estaba viajando internacionalmente el 70-75% del tiempo. Fui así como a poquitos incrementando. Ahora miro atrás, no sé cómo lo hice, o sea, no sé cómo me daba el cuerpo y la cabeza, pero estás ahí subido y tiras. Y ahí se cruzó en mi camino Microsoft, que ha sido otra bendición. Cambio de sector completamente distinto, tecnología, donde el reto máximo es el hipercrecimiento, donde la velocidad es completamente distinta. Entré siendo directora de Recursos Humanos de España y aunque el contexto siempre fue internacional y los retos muy bonitos, pero ahí pude decir durante un año que dormía la mayoría de las noches en mi cama. Suena como a poca cosa, pero para mí era muy importante. Y ahí llevo, son 7 años, cambié de rol a un rol global otra vez hace unos meses. Mis hijos ya son más mayores, ayer cumplieron 19 y 17, con lo cual ahora las conversaciones son bastante distintas. ¿Te vas, mamá? Mamá, vete. No viajas tanto ahora, mamá. Y yo, tan a gusto. ¡Uy, qué bien! ¡Amores! ¡Hala! ¡Adiós! Y ya siento que puedo volver a recuperar parte de esas dinámicas. Y aquí estoy. Y momentos definitorios creo que casi siempre han tenido que ver con gente que le da, que apuesta por ti, que decide confiar en tus capacidades. Luego lo hablamos de otra preguntilla. Estupendo, muchas gracias, Luisa. No vamos a hablar de momento de las salidas de las grandes tecnológicas, que no es el momento ahora, pero luego en el café... No, por eso, pero hemos dicho que nos podemos saltar el guión, porque esto es un encuentro entre amigos, colegas y podemos. Enrique, cuéntanos tu historia, tu trayectoria y tus peripecias. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Veros ahí es una mezcla de envidia sana, que pudiera estar ahí sentado, y de nostalgia. Hace nada tuvimos la cena del 25 aniversario de la primera promoción del máster. Ahí es cuando te das cuenta que te has hecho mayor. Hasta entonces te crees que eres joven, pero este tipo de cenas te ponen en tu edad. Bueno, yo soy licenciado en Derecho. Yo estudié Derecho porque quería estudiar Bellas Artes. Y como no pude estudiar Bellas Artes, estudié Derecho. Y estudié Derecho porque veía que era una carrera que tenía luego diferentes posibilidades. En mi cabeza no estaba nunca ejercer, pero sí la posibilidad, pues, de especializarte en áreas como fiscal o en áreas como recursos humanos. Se cruzó en mi camino el máster de recursos humanos. Hace 25 años el ver un máster de recursos humanos que estaba especializado en compensación, eso me llamó mucho la atención. Esto de compensación y esta especialización, bueno, pues al final esta especialización es lo que me ha permitido, pues, llegar a donde he llegado. A través del máster empecé prácticas en una compañía que todavía existe, que es Indra. En su momento, cuando llegué a Indra, pues era todavía una empresa pública de la SEPI, y justo en el momento de llegar, pues era todo el proceso de salida a bolsa de la compañía y privatización. Y desde el punto de vista de recursos humanos, pues eso fue una experiencia, yo creo que impactante, sobre todo porque era la primera experiencia profesional habiendo salido del máster. En Indra estuve 5 años y la verdad que guardo muy buenos recuerdos. Estuve en el área de compensación, vi el área de compensación en esa compañía. Tuve un pequeño periodo de business partner, pero que bueno, fue circunstancial, pero fundamentalmente el área de compensación. En ese momento también en la compañía, durante estos 5 años, comenzó la expansión internacional en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica. También desde el ámbito de recursos humanos, ver
el nacimiento del área de expatriación de esa compañía, yo creo que también es una experiencia pues única y una experiencia muy positiva. De Indra pasé a Prosegur. Hablabas antes de fracasos. En Prosegur estuve 2 años y medio. Entré a la posición de responsable de compensación y expatriación de Prosegur. También en un periodo de transición de la compañía que viraba de una empresa familiar pues a una empresa mucho más profesionalizada. Y digo fracaso porque tengo claro que esa no era la empresa en la que tenía que estar. De los fracasos también se aprende, y en esos 2 años y medio yo creo que experiencias negativas tuve unas cuantas y aprendí muchísimo, muchísimo. Y probablemente se aprende más de las experiencias negativas que de las experiencias positivas. De Prosegur tuve la posibilidad de irme a Gas Natural en el año 2005 y en Gas Natural, ahora Naturgy, llevo desde el año 2005. En Gas Natural entré en el área de compensación y poco a poco pues, fui asumiendo diferentes responsabilidades dentro del ámbito de recursos humanos. Relaciones laborales, prevención, administración de personal, sobre todo funciones core de recursos humanos. Un hito importante y también visto desde el ámbito de recursos humanos fue la fusión Gas Natural Unión Fenosa, 2 empresas grandes y referentes en España en un proceso de fusión en un muy corto periodo de tiempo. También me dio la posibilidad de vivir pues, una experiencia como una unión de 2 empresas que, a pesar de estar en el mismo sector energético, 2 culturas totalmente diferentes, y esa unión de culturas, esa unión de políticas, esa visión de integración de compañías, yo creo que es una experiencia absolutamente enriquecedora. Ese es uno de los, yo creo que dentro de Gas Natural, uno de los hitos. Otro fue la adquisición de una compañía chilena, la Compañía General de Electricidad, una compañía del volumen similar a Gas Natural Fenosa, y lo que supone de lo mismo que viví en una integración de 2 compañías españolas, integración, si la cultura de Unión Fenosa y Gas Natural era diferente, la cultura chilena y la cultura española absolutamente diferente. Y bueno, que confíen en ti y bueno, la suerte que también te acompaña, pues derivó en que acabé asumiendo la función de recursos humanos. Una vez asumí la función de recursos humanos, confiaron todavía más en mí y acabaron dándome funciones que no tenían absolutamente nada que ver con mi responsabilidad, con mi formación y con mi experiencia. El llevar los medios internos de una compañía, la gestión inmobiliaria, venta, compra de inmuebles. Uno de los también hechos que remarco dentro de mi carrera es hemos transformado el edificio que tenemos en Avenida América. Hemos hecho una reforma integral del edificio, hemos tirado absolutamente todo el edificio, hemos mantenido simplemente la estructura y hemos construido un nuevo edificio. Bueno, pues llevar esa responsabilidad una persona de recursos humanos, pues bueno, yo creo que en mi vida hubiera imaginado llevar este tipo de responsabilidades. Llevo el área de organización de la casa, el área de prevención y el servicio de salud, y algo también tan alejado de recursos humanos como el área de security, la gestión de la seguridad patrimonial y la seguridad física de los edificios y personas de la compañía. Todo esto no lo hubiera conseguido sin una base, sin esfuerzo. Me pidieron que dijera una frase que no sé si me representa o no, pero que verdaderamente creo en ella. La frase es de Henry Ford, pero es que qué extraño, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Y es verdad, yo creo que el esfuerzo es importante y el encontrarte con personas dentro de tu trayectoria que confíen en ti es absolutamente determinante. Y bueno, ya para terminar, ahora mismo, pues asumiendo estas responsabilidades, formo parte del comité de dirección de Naturgy
En los últimos años, Naturgy ha sufrido un proceso de transformación brutal. Lo comentaba antes con Javier, en el año 2018 la compañía tenía 14.500 empleados. En un periodo de 3 años hemos reducido la plantilla en un 53%. Hemos reducido las estructuras organizativas en un 60%. Hemos sufrido un proceso de transformación brutal, brutal. Sin la palanca de recursos humanos, este proceso de transformación de compañía y de transformación cultural no hubiera sido posible. Increíble trayectoria, multiindustria, multirol, igual que Luisa con el perfil internacional. Son 2 ejemplos magníficos de 2 superalumnos de la primera promoción. Tenemos aquí a Javier, que si ellos han sido innovadores, pioneros, porque claro, fuisteis de la primera promoción y cuando te apuntas por primera vez a una primera edición, tiene su punto de riesgo. También la firma, la casa te avala, pero habéis sido aventureros. Aquí tengo a un reincidente, porque no solamente hizo el de recursos humanos, sino el de relaciones laborales. Javier, cuéntanos, por Yo favor. estoy por aquí también como profesor, aún no me han sufrido. Pues nada, tenía que haber empezado yo como junior de los 3, porque ahora, después de estas intervenciones, me va a costar un poquito más. Hay que ceder a los mayores. Yo ya empecé a ser mayor también, o sea, de repente me salen por aquí cosas blancas y digo, ¿esto qué es? Pero bueno, tenemos que pensar más en diversidad de las próximas ediciones, porque yo también hice Derecho, ¿vale? Y también era un poco, bueno, ¿yo qué hago? Bueno, voy a hacer Derecho, ¿no? Que no me cierra ninguna puerta, estas cosas que yo creo que eso sí que no ha cambiado, ¿no? No sabemos. Pero durante la carrera sí que había muchas cosas que sabía que no quería hacer, pero toda esta parte laboral y además, pues el profesor que teníamos de laboral, pues había empezado a hablar de una serie de cosas, de retribuciones, altos directivos, stock options y cosas así, y como que eso, dije, pues oye, me interesa. Luego, para rematarlo y para confirmar que quería dedicarme a eso, creo que el laboral fue el único examen que suspendí de la carrera. Y bueno, pues ya estaba un máster de compensación y beneficios más consolidado, ya habían pasado ilustres compañeros que empezaban a tener puestos interesantes, y luego lo hablamos, pero yo creo que en ese momento la práctica de compensación en España no existía, y se ha ido definiendo a base de antiguos alumnos de esta casa, básicamente. Bueno, pues y confirmé que era lo que me encantaba. Recursos humanos, pero en particular toda la parte de compensación. Y debí fingir muy bien que me encantaba y además pues debí engañar a algunas personas y entonces pues el despacho en ese momento, Garrigues, pues decidió que las prácticas pues las iba a hacer con ellos y me quedé en el despacho. 11 años. Mi currículum va a ser más corto porque son 5 años menos que contar y aparte porque tengo menos movimientos que contar también. Estuve 11 años y medio en el despacho Garrigues, en la práctica de compensación, en el área de Human Capital, que decís que aburrido, ¿no? 11 años. Pues que muchas de las cosas que están contando ellos las vives desde otro lado, asesorando, apoyando. De hecho, Enrique hablaba de Indra, pues yo debí ser parte de esa creación del equipo de movilidad internacional porque nosotros llevábamos la cuenta de Indra y apoyábamos a los expatriados y nos asesorábamos en toda la parte fiscal cuando estaban en Chile y en Argentina y en todos esos sitios. También viví, como Enrique, cosas buenas y alguna cosa mala, esa fusión de gas natural con Fenosa. Y bueno, muchísimos proyectos espectaculares, los que pues, diseñabas incentivos a largo plazo, tienes que preparar presentaciones para los consejos de administración y te sentabas con gente con 20 y pico años que eran presidentes y consejeros delegados de compañías. Intentabas no hablar mucho y no hacer el ridículo, pero estabas allí y todo eso va pasando y vas aprendiendo y todo lo que escuchas y cómo se organizan esas reuniones, cómo se interviene, cómo se habla, lo que se dice, lo que no se dice, eso va pasando. Y bueno, pues fui creciendo, pero al mismo tiempo también me fui dando cuenta de que cada vez que veía organizaciones nuevas, lo que me interesaba era eso, ¿no? Era tocar un poquito más desde dentro, rascar un poquito más y bueno, la ventana que me enseñaban, ir más adentro. Lo que me apasionaba era ver las diferentes culturas, todo empresas exitosas, todo empresas que realmente habían demostrado en su trayectoria que la forma que tenían de hacer las cosas, que era totalmente distinta una de otra, probaba que daba resultados, y lo que me gustaba era ver más, hasta que me di cuenta de que quería irme a una. Y surgió la posibilidad de irme
a una empresa como L'Oréal, que yo cuando empecé me ofrecieron, para mí era poco más que pues, 3 champús que veía por allí y poco más. Entonces empecé a investigar un poco durante el proceso de selección y me di cuenta que era un bicho gigante, muy, muy, muy grande. Yo siempre pongo este ejemplo, que no es representativo, pero a veces me dicen, L'Oréal, sí, pues L'Oréal, market cap en bolsa es Santander, Telefónica, BBVA, creo que Naturgy y creo que si ponemos Repsol, todo junto, ese es el valor en bolsa de L'Oréal ahora mismo. No nos comparamos con Microsoft porque debe ser la 5ª parte, pero vamos, es bastante grande, vamos a decir. Y pues, es una empresa muy global, muy francesa al mismo tiempo. ¿A qué te refieres con eso de muy francesa? Eso lo vamos a dejar estar. No se está grabando, o sea, aquí no... Tiene cosas buenas y cosas malas. Si yo pongo el mismo ejemplo, que es el francés, no sé si alguno lo habláis, no se puede aprender sin estudiarlo, porque tienes una regla general y para cada regla general 35 excepciones. Pues eso es más o menos cómo funciona L'Oréal. Imaginaos esa aplicación a compensación y beneficios. Bueno, pues decimos que para hacer compensación y beneficios de L'Oréal tienes que ser cinturón negro 3º dan de compensación. No te vale aplicar el libro. Tienes que el libro quemarlo, tirarlo a la basura y decir, venga, vamos a empezar. Y me pasa un poco como Luisa, pero al revés. Es decir, yo tuve la suerte de estar mucho tiempo en España, cuando no lo necesitaba, era cuando no tenía familia, y cuando tenía familia y mis niños empiezan a preguntarme por eso, pues soy el que tiene que moverse y entonces lo he hecho un poco mal, ¿vale? Entonces, pues, pero al mismo tiempo, precisamente esa globalidad nos permite empezar a tener estructuras y responsabilidades globales desde España. Yo tengo que moverme un poquito más ahora porque me ha pillado esa... Pero bueno, por lo menos no tengo que hacer viajes a China, pero sí que estoy la mitad del tiempo en París, la mitad del tiempo en Madrid. De esta semana, por ejemplo, que lo he organizado para quedarme aquí la semana entera, pero normalmente estoy yendo y viniendo. O sea, me tengo los horarios totalmente clavados porque sé los vuelos que cojo, los taxis que cojo, cuánto me lleva y sé el tráfico que hay desde Charles de Gaulle hasta mi oficina en función de que sean las 9, las 9:15, las 9:30 o las 10 menos cuarto. Lo cual, bueno, pues también es interesante y te ayuda pues, a ver otras formas de trabajar, a ver otros países, a ver otras culturas y a ver cómo una cultura muy fuerte de una empresa se traduce y se interioriza en 32 países que llevo a día de hoy en las formas de trabajar, viendo el denominador común y esa francesidad, pero traducido a Europa del Este, a Europa Occidental, bueno, pues a muchas cosas. Incluso pues, casi África, porque llevamos Israel también desde aquí. Y bueno, pues desde el año pasado empecé con España y Portugal, vivimos la fusión de España y Portugal, proyectos muy interesantes, constituir aquí nuevas entidades, pues, trabajar en muchísimas cosas, pero también ahora llevar Europa y de carta de presentación, cogí el puesto el 1 de marzo del año pasado, pues gestionar una guerra, desde el punto de vista porque llevamos Rusia y llevamos Ucrania. Y decir, bueno, compensación y beneficios, gestión de una guerra, pues como tienes 326 empleados en Ucrania y 2.100 y pico empleados en Rusia, y de repente pues entran 2 países en los que son compañeros a nivel de compañía en guerra, pues lo primero es tienes que contarle a toda la plantilla rusa que no se preocupen, que no es culpa de ellos, a toda la plantilla ucraniana decir no os preocupéis, pues vamos a apoyar en todo lo que necesitéis. Todos los expatriados que tenemos en Rusia y en Ucrania, pues sacarlos de allí en un día, organizar dónde van a estar, dónde van a vivir, quién les va a pagar, cuánto les vas a pagar, sacar a 250 empleados de Ucrania de allí, porque los demás se quisieron quedar, seguir pagando una nómina en Ucrania mientras tienes bombardeos, seguir teniendo una operación en Ucrania mientras te está bombardeando, es decir, una serie de cosas que ha sido bastante interesante. Hasta ahora tenemos pues, empleados ucranianos en 10 países de Europa, aquí por ejemplo tenemos 5, hemos dado soporte a familias, hemos dado soporte a empleados de Ucrania que estaban fuera de Ucrania en otros países, pues darles ayudas para que puedan sacar a sus familias del país. Entonces, todo eso hay que definir una estructura, hay que analizar costes de vida, hay que definir pues, dónde están, en función de qué país se vayan, cómo les vas a ayudar, porque bueno, pues las diferencias, por ejemplo, retributivas no tienen absolutamente nada que ver. En Ucrania un salario medio son 8.000, 9.000 euros al año. Bueno, pues tienes que organizar todo eso y lo tenemos que organizar en 2 semanas.
Eso fue digamos, la bienvenida al nuevo puesto, al nuevo rol global, pero desde aquí, en un avión más o menos, pero desde aquí. O sea que bueno, ahí estoy ahora mismo, en estas historias. Pero con la posibilidad claro, de adquirir experiencias que son increíbles. Suena frívolo, ¿eh? O sea, obviamente, ojalá no pasase todo esto, pero también verlo desde todo tipo de incidencias que los que puedes participar en el ámbito de recursos humanos es increíble en una persona como esta. Pero suena, Javier, que tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes un rol global, europeo, internacional, con residencia principal en Madrid, y me consta, porque cuando hablé cuando hablé la primera vez para engancharle a este desayuno, te dejo, José, que me subo a un avión, me llamó según bajó del avión, y efectivamente vives más en el community que en otra cosa, ¿no? Pero bueno, apasionante. El tema de sensibilidad multicultural también es un aspecto a destacar en la gestión de recursos humanos. Que para nosotros, o sea, fue una apertura al mundo. Yo creo que vuestra generación ya vive allí. Es decir, no tenéis la alternativa de una carrera local o global. Ya no hay carreras locales. Al menos yo creo que estando aquí, con la ambición que tenéis profesional, creo que ya no hay carreras globales, pero locales. Ciudadanos del mundo. Vamos a hacer una ronda rápida, aunque ya lo habéis ido destilando en alguno de vuestros comentarios. ¿Algo particular, significativo, que te has llevado, Luisa, del máster? ¿Qué te ha valido para tu carrera profesional? Pues mira, me llevé, el máster fue lo que le dio coherencia a lo que yo había estudiado, lo que me marcó el rumbo, porque yo ahí había hecho mis cosas, pero yo esto de recursos humanos, y aquello fue lo que yo dije, mira, mi primer trabajo lo conseguí a través de una compañera del máster, Carmen Sanfeliu, que está ahí detrás, que os lo iba a haber contado aunque no hubiera venido. Que fue ella la que me llamó y me dijo, Luisa, que sales, me dijo, oye Luisa, que me han dicho que no sé qué, que necesitan, o sea, y yo se lo digo a ellos muchas veces, o sea, no perdáis el contacto, o sea, haceros amigos, o sea, esto es parte del paquete, esto es parte del regalo, más allá de lo que os enseñamos y lo que aprendáis, este grupo es un regalo, no lo perdáis. Y luego yo la oportunidad de Honeywell también me surgió a través de la bolsa del máster. O sea, me llamaron de la bolsa del máster, ya tenía el máster un cierto prestigio y muchas compañías iban allí a ver no solamente gente que salía, sino gente que ya llevaba una cierta trayectoria y fueron los que me abrieron la puerta de Honeywell. Con lo cual, pues mucho. Y luego, hace unos pocos añetes, me llamaron para empezar a dar clases también, un modulito, y me hizo tanta ilusión volver. Y es verdad que para nosotros, la primera promoción, el máster se daba en un sitio distinto. O sea, sí que no tienes esa parte más nostálgica de vuelvo al aula donde yo me senté, no, esta es más moderna. Pero sí que, no sé, es como casi como cerrar un poquito el círculo, ¿no? Y de volver otra vez todo lo que han hecho por ti. Sí, total. Enrique, ¿qué te llevas tú del máster? Bueno, coincido con Luisa en un rumbo, yo lo tengo clarísimo, una base, una visión de una realidad a la que te vas a enfrentar absolutamente ajustada a esa realidad que te vas a encontrar, pero yo aparte de este rumbo y esta base, lo que más destacaría son los valores que por lo menos a mí asumí se me transmitieron. Ética, estaba claro desde el primer momento que este era un valor que había que se transmitía. La exigencia, yo soy muy pesado con el tema del esfuerzo, pero la exigencia con uno mismo y la exigencia hacia los demás, y esta visión absolutamente conectada con el mundo de la empresa y nada encorsetada y con muy poco peso en la teoría, sino muy orientada a la práctica. Rumbo, compañerismo, valores, esfuerzo, excelencia. ¿Tú qué te llevas? Ética me acaba de recordar. ¿Os siguen dando el primer día la ética de Aristóteles?
Era algo ética. en su momento, ¿no? Es que eres muy mayor. Pero eso es un clásico que no pasa nunca de moda, eso es universal. Es universal, pero es que era en ese momento pues, el director del máster, ¿no? Que era Luis Ulloca. En su primer día nos dejaba a cada uno una copia de ese libro, porque era algo que efectivamente estaba muy presente y que tiene que seguir estando presente. Yo me he llevado 25 compañeros, cada uno con su historia profesional y personal, espectaculares, con los que muchos sigo teniendo contacto estrecho, y que los que tengo menos contacto estrecho pues siguen siendo pues, referentes para diferentes experiencias, para poder hacer guantes con ellos, para poder ver determinados temas a veces, y 25 o 30 diferentes experiencias de compañías, de profesores que en ese momento eran referentes en sus áreas y que lo siguen siendo ahora, que realmente te abren una puerta muy interesante al mundo de los recursos humanos. Estáis oyendo, y no os quedéis con lo que os cuentan en el contenido, quedaos con lo que os transmiten de su experiencia, de su día a día, de cómo os cuentan su empresa, muchas veces con la pasión con la que os cuentan su empresa. A mí a veces me pasaba y luego entendí que no, que estábamos una hora con un profesor y se tiraba media hora contándonos su modelo de negocio, cómo era su empresa, y hacía una presentación de su empresa. Y a mí al principio decía, no me cuentas esto. Y luego me di cuenta que era la parte más importante. Entonces, todo eso os está enriqueciendo, os está dando experiencia profesional antes de empezar a trabajar. Y eso todavía, después de 20 años, me sigo acordando porque hay muchas cosas de eso que me siguen sirviendo. Hablando de libros, y te referías a Ética a Nicoma, de Aristóteles. Vamos a hablar de libros. Luisa, ¿qué libro te has leído recientemente o no tan recientemente que lo tengas así como de referencia y que puedas recomendar? Sí, pues no es reciente, bueno, es del año 2018, pero me impresionó mucho y me parece que viene como muy al hilo. Es un libro que se llama Educated y es un libro autobiográfico que ha escrito una señora que se llama Tara Westover. Y es un libro durete, o sea, no es de estos libritos fáciles, pero habla de la vida de una chica que creció en una comunidad norteamericana extraordinariamente cerrada, tenían unos principios fundamentalistas muy particulares, eran anticiencia, estaban en contra de que sus niños fueran al colegio. Y los criaban así en los valores que ellos consideraban que eran los buenos y un poquito asalvajados. Y la lucha de ella para conseguir ir al colegio, para conseguir esa educación que nosotros damos por hecho, o sea, que aquí nadie valora, que cuando tú tienes al colegio con qué rollo ir al colegio, y cómo esta chica tuvo que romper con su familia, enemistarse con todos ellos, que al final con sus valores, bueno, eran su familia. Y cómo se dio cuenta de que sin esa capa de educación no entendía nada de lo que pasaba en el mundo. Ella intentaba salir de esa comunidad cerrada y iba a comprar y escuchaba cosas y no podía ponerles ningún texto. Y habla de momentos muy duros en su vida, como cuando ella consiguió graduarse, ahora es una mujer de éxito. Y de toda su familia, la única persona que fue a su graduación fue su madre, aún recordándola constantemente que lo que hacía estaba muy mal, y cómo se hicieron una foto donde sonreían, pero ella decía, lo que hay detrás de esa foto es muchísimo dolor y mucha lucha, simplemente para conseguir esa educación. De verdad que esto es un privilegio, o sea, lo que nosotros nos cuesta, porque estás metido en esa dinámica, pero tener acceso a cosas como estas es un privilegio. Yo recomiendo que lo leáis. Es durito, o sea, pero es muy recomendable, chicos. No hagas más spoilers, pero bueno. No, es la sinopsis. Es como la intro de Netflix, ¿no? Te engancha, ahora ya podéis comprar el libro y disfrutar. Qué bien. Enrique, tu libro... Bueno, yo parto de la base,
para mí es muy complicado el poder recomendar solamente un libro. Parto de la base que todos los libros, seguramente, bueno, hay libros malos, pero todo deja algo. Pero si yo tengo que recomendar un único libro, y a lo mejor podéis pensar que es infantil, que es naif, que es un libro que, como dirían mis hijos, es de la antigüedad, es un libro de 1940 y tantos, que es El Principito. Probablemente, no sé si se sigue recomendando este libro en el máster. Yo lo había leído de pequeño. En el máster se hizo referencia a este libro. Este libro es de obligada lectura en mi casa. Mis hijos tienen la obligación de leérselo porque creo que es importante los valores que transmite. Yo creo que de su lectura puede entenderse que es un libro infantil. El propio grafismo del libro pues te lleva a pensar que es un libro de cuentos o un libro de un cuento, y es una metáfora, yo creo que perfecta para transmitir valores que verdaderamente importan en la vida. La amistad, el conocimiento de uno mismo, el valorar lo que se tiene, el pedir lo que se puede ofrecer. Yo creo, y con los años, y ya tengo 51 años, a mí me sigue sirviendo como un modelo de lo que realmente importa. Y lo recomiendo siempre que tengo eso. Bueno, habrá que sacarlo. Es de obligada lectura cada 5 años, o sea, hay que revisitarle. Y como los jóvenes son de la inmediatez, también les digo, es un libro muy finito y se lee rápido. Y con dibujitos, pues al igual, lo leéis en un... Muchas gracias, Enrique. Y es yo colecciono ediciones de Principito. Entonces, cada vez que voy a un país, lo tengo que comprar en ese idioma. Entonces, tengo como 19 o 20 escritos. No era el mismo libro que ibas a recomendar. No. Pues es una aventura porque tener que comprar el Principito en Tanzania, por ejemplo, te mete en sitios que no contabas con ellos como turistas. Yo llevo muchos días dándole vueltas a esto, porque cada vez que me piden una recomendación de algo me bloqueo. Es como si me dicen cuento un chiste, y en ese momento no puedo nunca más. Pues esto es lo mismo. Entonces, bueno, al final he acabado con un libro que es el que seguramente más ha marcado mi vida y que además refleja mucho lo que es mi vida ahora, por casualidades, que es Rayuela, de Julio Cortázar, también de la prehistoria ya, seguramente para vosotros. Es un libro que es como también un clásico, además de la bohemia, ¿no? Y es un libro que se desarrolla entre París y Buenos Aires, y pues ahora mismo describe bastante bien la vida en la que estoy, porque yo paso de París a Madrid, pero mi casa se parece más a Buenos Aires a Madrid, porque mi mujer es argentina y mis hijos, si les preguntas, te van a decir que también. Aunque hayan nacido en Madrid y ahora son campeones del mundo además, o sea que ya no hay vuelta atrás. Y bueno, pues es un libro que si lo lees, es el típico libro que lees en la adolescencia, ya en los 20 y pico y tal, y que te hace soñar y que te hace vivir, te hace conectar con una vida que muchas veces pues, nos gustaría tener y no tenemos. Y es un libro que se me ha parecido muy interesante, y además por cómo se juega con el lenguaje y por la personalidad, ¿no?, del escritor, que los que lo conozcáis sabéis que es bastante especial y bastante peculiar. Este no se lee rápido ni fácil, es una cosa así y tiene su historia, pero vamos, o sea, si tenéis tiempo y os gusta la literatura y no lo conocéis, creo que vale mucho la pena. Gracias, Pedro. Súper rápido, menos de un minuto cada uno. Personaje histórico, real, ficción, que te haya marcado. ¿Por qué? No puedo. Paso palabra. Siguiente. O sea, que de verdad me voy al comentario del principio. Yo creo que soy el resultado, entre otras cosas, de mucha gente que ha influido en mi vida a lo largo del tiempo, empezando por tus padres, que son los primeros y referente, y luego algunos profesores que todavía recuerdo con nombre y apellidos, que te marcan, jefes con los que trabajas, que te marcan para bueno o para malo, un poco lo que decías tú, Enrique, que aprendes de ahí lo ves muy claro, dices, esto yo nunca, o sea, esto es como no se hacen las cosas. Pero no sería, soy muy poco mitómana,
sería incapaz de deciros una figura en concreto. Un montón, he tenido mucha suerte en la vida, me he encontrado con mucha gente muy interesante. Enrique, ¿tienes algo? Nada más que añadir, su señoría. Totalmente de acuerdo. Es imposible, o por lo menos yo soy incapaz de definir un único referente. Y suscribo absolutamente lo que ha dicho Luisa. Si os sirve de pista, en un café con anterior, todos los invitados mencionaron a la misma persona, que fue Rafa Nadal. También existe, pero me parece fenomenal. ¿Te sumas a tal? Porque vas a contar un chiste. Yo venía con mi idea, pero era una idea, pero no, yo no he tenido nunca un héroe que de repente, y ahora menos, a medida que te haces mayor, pues es que coges cosas de... pero dije, bueno, pues nada, os voy a contar, pues, en el poco tiempo que tuve un héroe en mi vida, ¿no? Como 12 o 13 años, que era Michael Jordan. Entonces yo no tengo un tatuaje como el 23 de milagro, gracias a Dios. Pero ahora me sirve porque no es que lo admire especialmente, o sea, sí, por cómo jugaba baloncesto. O sea, realmente cuando conoces luego, ha habido una serie de Netflix, ¿no? Y realmente lo que veías es lo que no hay que hacer. O sea, había una serie de valores que sí, pero cómo se transmiten de forma tan extrema por su parte y tal, te dice muchas cosas. Y lo que sí me ha enseñado es a darme cuenta de cómo he ido cambiando yo, porque teniendo en cuenta pues, cómo he ido percibiendo las diferentes etapas de mi vida a esa persona que en un momento era un héroe, luego pasó a ser irrelevante, ahora lo vuelvo a ver, pero desde una perspectiva un poco más crítica, pues a ver qué se puede sacar o qué no se puede sacar de una persona que ha sido súper exitosa en lo que hacía para hasta ser el mejor de la historia. Y entonces, bueno, pues las diferentes perspectivas que he ido tomando con respecto a algo o a alguien que me ha interesado, pero realmente como referente o como para copiar, no. O sea, yo creo que cada uno tenemos que ser, ¿no?, nosotros mismos y coger de todo e intentar escaparse de las cosas que no veamos que enganchan, como que nosotros nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Vamos, era eso, vamos, suscribo totalmente. Si hubiera podido saber, pero que esos son los 5 años de experiencia, se podría decir, oye, paso para ahora, pues me habría quedado. Yo tenía dos opciones, Luisa me ha abierto la segunda. O sea, Es que, de verdad, o sea, que me podía haber traído alguna, pero es que, de verdad que creo que afortunadamente podría nombrar unos cuantos que en su momento, como tú dices, o sea, hay momentos, hay contextos, ¿no?, que dices, ojo, en este contexto esta persona me marcó y me enseñó y me abrió un punto de vista o me abrió una puerta. Pues qué alegría, ¿no? Es más, seguiré pensando porque me generó un momento interno como de mucha gratitud, hacer la reflexión de este, el otro, tal. Ay, qué suerte he tenido, qué afortunada soy. Qué bien. Oye, pues la última pregunta, y aquí os pido un titular. A ver esa capacidad de síntesis. Un consejo que daríais a los profesionales de recursos humanos y a los queridos alumnos que dentro de poco se van a querer ver reflejados en vosotros. Aprovechad todas las oportunidades que os pongan por delante. Todas. No dejéis pasar ni media, exprimidlas. Incluso las que dan vértigo, incluso las que dan miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques, pues ya está. Das un paso atrás y tiras en otra dirección. Pero no dejéis pasar ninguna. Hay que agarrarse a las oportunidades cuando pasan siempre. Creer en vosotros mismos y arriesgaros. ¿Terminas? Y queréis tener una carrera profesional exitosa, sois ambiciosos, os van a poner muchas zanahorias y muchas cosas delante, las vais a coger y vais a aprovecharlas. Dejad siempre un hueco para desarrollaros como personas, vuestros hobbies, lo que os gusta. O sea, que dentro de 10, 15 años os tienen que preguntar quiénes sois y no podéis contestar con un título profesional. ¿Vale? Eso es una parte muy importante, la vais a dedicar la mayor parte de vuestro tiempo despiertos a trabajar los próximos años, pero siempre guardado una parte para definiros como personas, porque cuando pase todo esto, el Principito os dice que todo esto es muy importante ahora, pero al final no es lo importante.